Bendecida noche para cada uno de ustedes, mis amados hermanos y gran familia Diseños de Vida. Nos encontramos nuevamente en este espacio hermoso de edificación, estudiando la serie del Padre Nuestro. Ya estamos llegando prácticamente a la recta final, pero Dios sigue enseñándonos a través de estas frases tan profundas que se convirtieron en la oración modelo que Jesús le entregó a sus discípulos para enseñarles a orar. Hoy vamos a estar enfocados en el tema de la tentación. Qué bueno saber que nuestro Señor incluyó este tema en la oración, la tentación, algo que es muy común para todos nosotros los seres humanos. Así que quiero que no te pierdas ningún detalle y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos hable poderosamente a nuestro espíritu, a nuestro ser, a través de su palabra. Oremos juntos. Padre Celestial, en este momento invocamos tu precioso nombre y te pedimos por favor que a través de tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente para entender y comprender la verdad de tu palabra. Es ella la que nos edifica, la que nos santifica. Es tu palabra, Señor, la que nos entrega esa luz y esa claridad para enfrentar cualquier circunstancia que vivimos, que experimentamos. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Estamos aquí con la expectativa del Espíritu Santo para que a través de lo que hoy va a ser entregado podamos recibir herramientas, podamos recibir lo que necesitamos para darle un manejo correcto en esta experiencia que es tan real en el contexto de nuestra humanidad, las tentaciones. En el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. No nos metas en tentación. Quiero que primeramente revisemos dos pasajes de la Escritura para colocar la base de lo que vamos a estar hablando en esta oportunidad. Primero, leamos lo que nos dice Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15 en la Nueva Traducción Viviente. Quiero que siga por favor conmigo la lectura que aparece allí en pantalla. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Y también esta expresión, no nos metas en tentación, quiero que la leamos en la Nueva Versión Internacional, allí en Mateo capítulo 6, versículo 13. Dice la palabra de Dios: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Ok. Cuando leemos, por ejemplo, lo que dice Santiago, y luego comparamos con la versión que encontramos en la Reina Valera de esta expresión en el Padre Nuestro, y no nos metas en tentación, pareciera que esta expresión suena controvertida con el carácter de Dios. Porque acabamos de leer en Santiago que Dios no tienta a nadie, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Pero aquí en esta expresión de la Reina Valera se dice: y no nos metas en tentación. Da la sensación de que es Dios quien nos tienta, es quien nos pone en la tentación. Pero claramente nos damos cuenta que según el carácter de Dios, Él no tienta a nadie y Él no puede ser tentado por el mal. Ahora bien, en el original griego se traduce mejor el significado de esta expresión de una manera personal. Escucha cómo se puede traducir: y no nos sometas a una prueba dura, sino líbranos del maligno. La palabra que se está utilizando para tentación en el griego es la palabra peirasmón. Y lo interesante de esta palabra es que en el griego connota tanto la idea de tentación como la idea de prueba. O sea, ambas palabras son intercambiables en peirasmón. Entonces, lo que significa que no solamente estamos hablando de tentación como tal, sino también de prueba. La Nueva Versión Española traduce: y no nos dejes ceder en la prueba. ¿Sí ve? Entonces no utiliza la palabra tentación, sino que utiliza la palabra prueba.
Lo que en realidad entonces concluimos, teológicamente hablando, es que Dios no tienta a nadie, pero sí permite la tentación para que nosotros seamos probados. Esto es interesante. Entonces, como se intercambia el significado entre tentación y prueba desde el griego, podemos llegar a esa conclusión. Aunque Dios no tienta a nadie, Dios sí usa la tentación para probarnos y para formarnos a nosotros. Quiero que revisemos algunas conclusiones al respecto para fortalecer nuestra confianza en Dios a pesar de las tentaciones. Como decía al comienzo, las tentaciones es algo con lo que todos los seres humanos lidiamos a diario. Nadie puede decir, yo no soy tentado, yo no sufro de tentaciones. No, todos, absolutamente todos, enfrentamos nuestras tentaciones desde nuestras debilidades. De hecho, el mismo Santiago dice que uno es tentado cuando de su propio deseo, de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Todos tenemos deseos, todos tenemos anhelos, y esos deseos o anhelos, si no los sabemos manejar, pueden llevarnos a caer en cosas erróneas. Eso es una tentación. Entonces, lo primero que quiero que dejemos bien claro es que todos, como lo dije, somos probados con las tentaciones. Hay dos árboles característicos, allí los encontramos en el libro de Génesis, y estos dos árboles característicos del Edén representan esta verdad. La verdad, uno de la tentación y otro de la prueba. La tentación de comer el fruto prohibido está tipificado con el árbol del conocimiento del bien y el mal, porque es el árbol del que Dios abiertamente dijo: no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y tenemos también la recompensa de no ceder a esa tentación, a comer de ese árbol. Quien no comiera de ese árbol, entonces puede continuar disfrutando del árbol de la vida, un árbol que no era prohibido, árbol de la vida, para vivir para siempre en ese estado de perfecta comunión con su Creador. Lamentablemente, cuando Adán y Eva cayeron en la tentación de comer el fruto prohibido, entonces fracasaron en la prueba divina. Entonces la tentación terminó desaprobándolos. Cuando nosotros le damos un manejo correcto a la tentación, terminamos convirtiendo la tentación en una prueba que nos aprueba. En nuestra vida cotidiana nos vemos muy a menudo confrontados con estos dos árboles. Bien lo dijo el apóstol Juan allí en su primera carta, capítulo 2, versículos 15 y 16. Escucha lo que dijo este viejo apóstol: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, aquí es donde nosotros debemos siempre estar muy atentos. Las tentaciones que tipifican ese árbol del conocimiento del bien y el mal deben hacernos recordar claramente los no de Dios. Y recuerde que los no de Dios siempre terminan siendo favorables para nosotros. Por la gracia de Jesucristo operando en nosotros a través del poder del Espíritu Santo, es que podemos convertir cada tentación como una prueba necesaria para perfeccionar nuestro carácter y así poder agradar a Dios cada día de nuestra existencia. Ojo, porque esto es bien importante. El primer principio que te estoy entregando es que todos, absolutamente todos, somos confrontados con las tentaciones. Y la pregunta aquí es, frente a esa confrontación de tentación, ¿cómo voy a darle manejo? Ahí es donde va a estar la diferencia. Ahora tenemos una promesa hermosísima para darle un manejo correcto a las tentaciones. Santiago capítulo 1, versículo 12, Santiago 1:12, en la Reina Valera 1960, dice de la siguiente manera: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Note que al principio el apóstol utiliza la palabra tentación, ¿sí?
Y si frente a la tentación decidimos resistirla, entonces terminamos transformándola en una prueba que terminará generándole gloria, honra al Señor y sobre todo, lo más importante, recompensa para nosotros. Así que la invitación en este primer principio es que transformemos nuestras tentaciones en edificantes pruebas y así comeremos del árbol de la vida que Dios ha reservado para sus hijos. Déjenme por favor ahora en segundo lugar decirles que Dios no tienta a nadie, pero sí usa la tentación. Esto también debe ser muy claro para nosotros los cristianos. Dios no tienta a nadie, pero sí usa la tentación. Y es que ya lo hemos dicho a la luz de las Escrituras, ninguna tentación viene de Dios, porque toda tentación contiene maldad en sí misma. Entonces no podemos decir que Dios es el que pone la tentación, porque significaría que Dios es malo, y eso contradice abiertamente el ser y el carácter y la esencia de nuestro Dios. Entonces ninguna tentación viene de Dios. Dios es bueno, Dios es justo y Dios también es santo. Por eso dice la palabra que Él no tienta a nadie, pero en su soberanía y en su sabiduría Él usa nuestras tentaciones para forjar su propósito en nosotros. Bien lo dijo el apóstol Pablo allí en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. Escucha lo que dice allí en la Nueva Traducción Viviente. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Aleluya. Entonces, nos queda claro algo, y es que aunque toda tentación viene con una intención del maligno, disfrazada de respuesta, ¿cierto?, o de solución instantánea a una necesidad, escúchame bien, Dios puede transformar esa tentación, la puede transformar en una excelente oportunidad de prueba para fortalecer su propósito en nosotros. ¿Cuál propósito? El propósito de servirle con fidelidad, de servirle con lealtad. Nuestra fidelidad a Dios de tiempo en tiempo será probada a través de las tentaciones. Por eso, por favor, seamos sabios. La próxima vez que nos enfrentemos a una tentación, miremos más allá. No nos dejemos obsesionar solo por lo que la tentación nos está planteando. Si somos sabios, entonces entenderemos que detrás de esa tentación, si le damos un sabio manejo, terminaremos obteniendo una maravillosa bendición. Sobre todo le podremos dar la honra y la gloria a nuestro Señor. Por eso quiero terminar desarrollando la tercera parte de esta enseñanza, y es que sí se puede vencer la tentación. Quiero dejar un sabor agradable a través de esta enseñanza, porque si el Señor Jesucristo en la oración modelo incluyó esta petición, no nos dejes caer en la tentación, es porque el Señor quiere que nosotros invoquemos al único que nos puede ayudar, al único que nos puede auxiliar o socorrer en medio de las tentaciones. Por eso sí se puede vencer la tentación. Creo que un excelente ejemplo que connota o que representa este principio es nada más ni nada menos que José, el hijo de Jacob. Este es un ejemplo excelente de cómo se transforma con la ayuda de Dios una tentación en una poderosa bendición. Sí se puede ver cómo en medio de una tentación se encripta, si le damos sabio manejo, una poderosa bendición. El camino para llegar hacia esa bendición, más allá de la tentación, se llama prueba. Así se llama ese camino. Por eso transformemos cada tentación en una prueba que nos aprueba. Usted recuerda la historia de José. José, específicamente en el caso cuando se le acerca la mujer de Potifar y lo tienta y quiere presionarlo a que se acueste con ella, él decide salir huyendo.
En ese momento él decide no ceder a la tentación, sino recorrer el camino que le iba a plantear esa tentación, que iba a ser una prueba. Él sabía que huir le iba a traer unas consecuencias por no acceder a ella, pero también sabía que mientras él se mantuviera fiel y leal a su Dios, no importaban las pruebas, Dios siempre estaría con él. Entonces quiero hoy mostrarte cómo podemos vencer las tentaciones. Y te voy a entregar básicamente 3 herramientas espirituales. Lo más probable es que ya las sabes, pero te las quiero recordar, porque quiero que sepas que sí puedes vencer cualquier tentación. Porque a veces me queda la sensación de que hay muchos cristianos que viven una vida derrotada. Se sienten derrotados, se sienten fracasados, se sienten que nunca van a poder triunfar sobre el pecado, triunfar sobre las tentaciones. Esa no ha sido la herencia que Dios nos ha entregado a nosotros, los hijos de Dios. La herencia de los hijos de Dios es una vida victoriosa, una vida triunfante sobre el pecado. Sí podemos en Cristo Jesús vencer toda tentación. Ahora, ¿cuáles serían esas herramientas? Número 1, podemos vencer cualquier tentación con la palabra de Dios. Él nos dejó las Santas Escrituras, Él nos dejó la Biblia. Por eso un cristiano que no escudriña las Escrituras, que no se apasiona por conocer y entender la palabra de Dios, por vivir y aplicar la palabra de Dios, nunca tendrá éxito en el manejo de las tentaciones. Fácilmente accederá a ellas. La Biblia para el cristiano es realmente una espada de 2 filos. Note que en la armadura de Dios, allí en Efesios capítulo 6 del 10 al 18, donde está descrita, nos damos cuenta que la espada es esa parte de la armadura ofensiva. La mayoría de los demás elementos de la armadura es defensiva, pero la espada es la herramienta ofensiva. O sea, cuán importante es poder utilizar sabiamente la espada del Espíritu, la palabra de Dios, para poder hacerle frente a la tentación, para poder atacar las obras del enemigo. Para poder nosotros usar correctamente esta espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, necesitamos básicamente desarrollar habilidad con 3 cosas. Primero, conocerla. Segundo, creerla. Y tercero, vivirla. Otra vez, 3 cosas fundamentales: conocerla, creerla y vivirla. Ahora, esto fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo mientras anduvo aquí en la tierra, y sobre todo cuando fue enfrentado con la tentación allí en el desierto. Recuerda allí en Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Allí está registradas las 3 tentaciones que Satanás trajo a Jesús, y en todas Jesús venció la tentación con el poder de la palabra de Dios. Escrito está. Entonces tengamos muy presente esta herramienta. Luego también encontramos la siguiente herramienta para vencer la tentación, y es la oración. La oración es poderosísima, es supremamente necesaria para poder vencer las tentaciones. El mismo Señor Jesucristo se lo dijo a sus discípulos allí estando en Getsemaní. Recuerda la escritura, Mateo capítulo 26, 40 y 41. Mira lo que dice la palabra. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Y mire el consejo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nota entonces lo supremamente importante que es orar para poder vencer tentaciones. Mira, siempre me ha impactado la historia de Juan capítulo 9. Versículos anteriores a este capítulo, Jesús duró toda la noche orando. Luego desciende y va a ser confrontado con los maestros de la ley, que planearon de una manera muy desvergonzada traer una mujer sorprendida en el acto de adulterio para que Jesús diera un dictamen. Pero porque Jesús había orado, logró sortear esa cantidad de tentaciones
que empezaron a lanzar de manera directa estos enemigos. Y sopesó de una manera tan extraordinaria, donde equilibró el poder de la ley con la gracia. Es algo que nadie más lo ha podido hacer. Jesús lo hizo. Apeló a la conciencia de cada uno. Y los que ya tenían lista en sus manos las piedras para lanzársela a esta mujer y apedrearla, tuvieron que soltarlas, desde el más joven hasta el más anciano, y se fueron porque no pudieron confrontar esto que Jesús les dijo. Eso ocurre precisamente como producto de la oración. ¿Cuántas veces nosotros somos expuestos a situaciones de la vida diaria donde somos tentados a escoger una de dos opciones, pero sabemos que cualquiera de las dos opciones nos va a traer consecuencias bastante difíciles? Y ahí es donde necesitamos entonces tener la sabiduría para no acceder a las tentaciones que se plantean, sino tener la sabiduría y el conocimiento de Dios y poder decidir lo correcto. Entonces, la oración, Jesús se lo dijo a sus discípulos: miren, oren, velen, para que no entren en tentación. En este caso, Jesús les estaba hablando de lo que minutos después iban a enfrentar: la tentación de abandonar a Jesús. A nosotros nos puede suceder también lo mismo si descuidamos la oración. No descuidemos la oración, porque cuando oramos le damos sabio manejo a la tentación. Y también tenemos nada más ni nada menos que al Señor Jesucristo. Con el Señor Jesucristo es que podemos también vencer toda tentación. ¿Y quién más apropiado que nuestro Señor para socorrernos en nuestras tentaciones? Cuando la misma Escritura da testimonio de que el Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Y por eso se convirtió en nuestro sumo sacerdote, uno que es poderoso para entendernos, uno que es poderoso para socorrernos en nuestras tentaciones, socorrernos en nuestras debilidades. Porque Él, todo lo que nosotros estamos viviendo, toda tentación, Jesús la vivió, pero Jesús la venció. Así que Él tiene todo el poder para ayudarnos y para librarnos del poder de la tentación. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mira la maravilla de lo que dice aquí la palabra del Señor. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Esto es maravilloso. Qué promesa tan linda saber que cuento con mi Señor para librarme de las tentaciones. Cuando venga una tentación, debo invocar el nombre de mi Salvador, el nombre de mi sumo sacerdote, Jesucristo. Porque así como Él venció cualquier tentación, también me capacita para vencerla. Judas, versículo 24, también dice: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Esta es otra promesa maravillosa que nos da la certeza de que si dependemos de nuestro Señor Jesucristo, tendremos éxito en el manejo de las tentaciones, en el manejo y en el sorteo de cada una de las situaciones que el enemigo lanza como dardo para ver si caemos. Estas tres herramientas, mis amados hermanos y amigos, estas tres herramientas espirituales están disponibles para todos los que deseen tomar muy en serio desarrollar una vida agradable al Señor. Todo aquel que toma muy en serio y dice: yo quiero llevar una vida santa, yo quiero llevar una vida consagrada a mi Dios, quiero llevar una vida que lo honre a Él, una vida donde Él se sienta adorado por mi manera de obrar. Estas herramientas están disponibles. La oración, está también disponible el poder de la palabra de Dios y la presencia de Dios disponible. Si Jesucristo incluyó en la oración esta petición, pues es porque se hace imperante para nosotros revisar cómo se encuentra nuestra vida de santidad y pureza. La santidad y la pureza son sumamente necesarias, son clave para nuestra comunión con el Señor. Yo no puedo simplemente decir soy cristiano y ser irresponsable de mi manera de vivir. Por el contrario, el verdadero cristiano examina su vida todos los días. Está muy atento a sus conductas, pero también está revisando las motivaciones de su corazón, de por qué hace lo que hace, por qué dice lo que dice. La vida de santidad es necesaria y es fundamental
para el avance, para el crecimiento en nuestra comunión con Dios. Por eso el Señor dijo en esta oración: y no nos metas en tentación, o en otras palabras, no nos permitas caer en tentación. Esto es clave, esto es importante, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y por último, quiero que recuerdes que Jesucristo guarda a sus hijos de caer vencidos por la tentación. Eso es una verdad. El Señor guarda a sus hijos de caer vencidos por la tentación. Y Él es un intercesor extraordinario a favor de nosotros, así como lo hizo Jesús con Pedro. Satanás estaba pidiendo el alma de Pedro para zarandearla, pero Jesucristo rogó al Padre, intercedió al Padre para protegerlo, para cuidarlo. Lo mismo hace el Señor por nosotros. Satanás pide zarandearnos delante de Dios, porque Él nos acusa, porque Él conoce nuestras debilidades, sabe que hemos fallado, pero tenemos a nuestro intercesor, el Señor Jesucristo. Él es poderoso para guardarnos sin caída, dice la palabra. Pero escúchame bien, esa es la promesa. La premisa es siempre y cuando estemos dispuestos a confiar y a depender totalmente de Él. Ahí es donde está la clave. La disposición de Dios para protegernos, cuidarnos y darnos la victoria de las tentaciones, ahí ya está dada, está garantizada. Pero nosotros somos los que decidimos si queremos ver efectiva esa protección en nosotros frente a las tentaciones. ¿Cómo se va a dar? Siempre y cuando decidamos confiar y depender plenamente en Él. Y ahí es donde a veces nos rajamos, ahí es donde a veces fallamos, porque queremos confiar en nuestras propias fuerzas. Esa fue la diferencia enorme en la vida moral entre José y Sansón. José siempre dependió de Dios, y si era necesario salir corriendo para mantenerse fiel a Dios y no caer en la tentación, lo hacía. En cambio, Sansón, frente a una tentación, confiaba en sí mismo, confiaba en su fuerza, y entonces tenía una mentalidad, y es: esta vez voy a salir ileso como las otras veces. Pero un día, el que menos pensaba, no se dio cuenta y le cortaron las guedejas de su cabello. Perdió el amparo divino y terminaron sacándole los ojos. Así que esto es algo que debemos revisar nosotros. ¿Estamos confiando más en nosotros mismos para enfrentar las tentaciones, o estamos realmente dependiendo totalmente de Dios, confiando plenamente en Él y su palabra para hacerle frente a la tentación? Así que esto depende de nosotros. La pregunta es: ¿qué decides al respecto? ¿Confiar en ti mismo o confiar plenamente en Dios? Recuerde la premisa que Jesús le dijo a sus discípulos en Getsemaní, Mateo 26, 40 al 41. ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Recuerda que es la oración la que nos permite demostrarle a Dios de manera práctica que estamos dependiendo de Él, que estamos confiando plenamente en Él. Así que vamos a orar y vamos a pedir la misericordia y la gracia de Dios sobre nuestras vidas con respecto al tema de las tentaciones. Padre bendito y Dios eterno, gracias por la palabra que hoy nos entregas. Señor, reconocemos que a diario enfrentamos peligros y tentaciones. Sabemos que hay un enemigo que busca la manera de hacernos caer. Nos encontramos diariamente en una cruenta batalla espiritual. Esto no es un paseo, esto no es un juego. Estamos expuestos a las tentaciones del maligno. Estamos expuestos a los ataques sutiles de las tinieblas. Pero gracias porque podemos contar con tu auxilio, con tu socorro. Gracias porque podemos a través de esta oración decirte: líbranos, no nos permitas caer en tentación, no nos permitas caer en una prueba que no seamos capaces de soportar. Y líbranos, por favor, del malvado, líbranos del maligno. Mi Señor, en esta hora, a través de la palabra recibida, sensibilizamos nuestro corazón y te pedimos perdón si hemos confiado más en nosotros mismos para hacerle frente al pecado y no hemos dependido lo suficiente de ti.
Hoy nos convencemos de que la única manera para tener éxito frente a cualquier tentación y convertir una tentación en una prueba que termina aprobándonos delante de ti es aprendiendo a depender de ti, Señor. Es tomando el ejemplo de José, el hijo de Jacob. Es tomando el ejemplo también tuyo, mi amado Cristo. Necesitamos aprender a poner por obra tus principios, tus diseños, que nos capacitan y nos entregan las herramientas necesarias para hacer frente a cualquier tentación con éxito. Mi Dios, aquí estamos, solicitando tu ayuda. Estamos aquí invocando tu nombre, invocando tu auxilio, invocando tu ser, tu socorro, mi Señor, porque solo tú puedes ayudarnos para poder ser librados del maligno, para poder ser librados del mal. Señor, ayúdanos para que frente a cada tentación tengamos la salida, para que frente a cada tentación encontremos la herramienta necesaria para poder darle un manejo sabio y no terminemos cayendo en ella, sino más bien superándola y obteniendo una poderosa victoria y sintiéndonos realmente bienaventurados. Muchas gracias, mi Rey, por la palabra que hoy nos entregas, y estamos creyendo, Señor, que esta palabra bendice enormemente nuestra alma y fortalece nuestra fe. En el nombre poderoso de Jesús, te agradezco por cada uno de mis hermanos y amigos que se han conectado en este momento para recibir esta palabra, y sé, mi Dios, que tu palabra no vuelve vacía, sino que en verdad cumple ese propósito para el cual tú la envías a cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén.